Amigos, amigas, gracias por estar como siempre viniéndose a informar a mi canal, donde saben que siempre les voy a verificar las notas con mucha honestidad, con la mejor madurez, la mejor congruencia y la mayor sensatez, apoyando y apuntalando nuestra cuarta transformación. Así es, en esta segunda entrega, la segunda parte, para recordar de dónde venimos, es fundamental. El hecho de reiterar y hacer ejercicio de memoria para que entendamos, y si no lo supimos, porque sobre todo no naciste en aquellas épocas donde surgió el neoliberalismo, y que es lo que explico precisamente en la primera parte, por eso te la recomiendo, para que la veas. Hay muchas personas que inclusive después de haber sufrido con las cuestiones de cómo venían sucediendo los gobiernos de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de Miguel de la Madrid. Hay personas que luego denotan, a pesar de que les desbarataron sus empresas, que ya no hubo crecimiento, le deshicieron el sueño a tanta gente. En ese mismo artículo que leo en la primera parte dice, nada más se limita a decir, Salinas abrió el paso a la economía del país y dio paso a las grandes empresas que trajeron capitales, nuevas tecnologías y fuentes de trabajo. Desde ahí, lo único que se denota es de que se trata de proteger a alguien por parte de quien escribió el artículo. Es un artículo, pues, en su generalidad bien redactado, pero no podemos pasar por alto tantísimas cosas y ahorita mismo yo con mucho gusto se las leo. El reinado del terror y el padre de la injusticia, 70 años, 70 datos, y además cómo se manejaron rápidamente. Salinas y los temblores, cuando él abandonó ya la presidencia, que fue algo que muchos festejamos, esperando que el siguiente pudiera ser mejor, pero ya teniendo un grado mínimo de ingenuidad, pensando que los priistas iban a dar un vuelco a su manera de gobernar y a gobernar realmente para hacer de México un país justo, donde nos dieran oportunidades. Franca y sencillamente nada de eso nos los dieron. Cuando terminó su sexenio, se le asociaba que cada vez que venía ocurrió un temblor, y eso no es un mito, era una gran casualidad, pero sí se ocurría. Esto de los mitos llegaron al punto, al extremo mediático, así como fue lo de Frida Sofía, con o lo de la francesa Cases, que supuestamente fue secuestrada y que fue embadurnada, que fue crecida por Loret de Mola, ¿no? Frida Sofía, la niña fantasma, que tuvieron una transmisión por 10 horas con la tragedia, que eso es asoma mucho más su mezquindad de estos tipos, o de cualquiera que se haya prestado a ese tipo de cosas en Televisa, en televisoras, radios, medios escritos. ¿Cómo es posible que jueguen así con la mentalidad de todo un pueblo? Es una de las mayores burlas que nos ha aventado los medios, ¿no? A nivel nacional. Y aquí, en el 88, comenzaron a hacer sus primeros pininos para saber hasta dónde podemos burlarnos del pueblo y engañarlos. En tantas cosas políticamente ya lo venían haciendo, y ahora empezaban a hacer uso de esto como el chupacabras, como los cuentos de a ver hasta qué punto es ingenuo el pueblo, ¿no? El hermano incómodo, su hermano Raúl Salinas, fue detenido el 28 de enero del 95 acusado de la muerte de Francisco Ruiz Massieu, padre de la actual o la que fuera presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Al día siguiente, Carlos Salinas de Gortari además inició una huelga de hambre, que esto demuestra que siempre únicamente están prestándose a ver hasta dónde yo puedo manipular, ¿no? El asesinato de su hermano Enrique, que por supuesto esto es algo que la foto no la quiero mostrar porque hay niños y todo, y mi canal está en pro de la concientización de los valores, de los principios, y por eso yo no voy a mostrar fotografías del orden de nota roja. La mañana del 6 de marzo, el cuerpo de su hermano Enrique Salinas fue encontrado en un auto en Huixquilucan, y la causa de muerte fue por asfixia. Política ficción. Este cuate agarró y se le hizo muy fácil agarrar y seguir engrosando su engaño, llamándole política ficción
a todo lo que se dice acerca de él y que son hechos, no nada más quedó en la imaginación de tantos mexicanos. La relación con Ahumada, el empresario Carlos Ahumada, que fue que tuvo una relación romántica con Rosario Robles, encadenada al caso de los saqueos en Sedatu, Sedesol y la estafa maestra, a él mejor prefirieron detenerlo el 30 de marzo del 2009 en La Habana, Cuba, por quebranto patrimonial y perjuicio al erario de la público, ¿no?, de nuestro país. El pleito con Zedillo, al final de sexenio el exmandatario protagonizó una pelea con Zedillo, que ya era presidente, y debido a la recesión económica que vivía en el país, conocida como el error de diciembre. El efecto tequila, el error de diciembre, se conoce a nivel internacional como el efecto tequila, apuntando a Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. Los niños Salinas, tanto él como su hermano Raúl, fueron, y los medios lo sacaron a la luz, de que tanto él como su hermano Raúl le dispararon a quien se dedicaba a la limpieza de su casa, conocida como Manuela. Más de los hechos, cosas mediáticas, que tuvo una relación con la que era actriz Adela Noriega, otros eventos relevantes. En el año 97 se publica una fotografía de Jeb Bush, hermano del expresidente George W. Bush, hijo, con Carlos Salinas, pero como podemos ver ahí, está con George Bush padre, con quien estableció una relación cercana además. Y los Bush, para mí, también siguen siendo los arquitectos que no han salido a la luz pública de todas las cuestiones que hicieron serviles a los gobiernos, sobre todo desde Salinas de Gortari, y siguieron dictándoles órdenes a los demás expresidentes que le continuaron. Recordar que con él en el 93 fue donde se firmó el primer Tratado de Libre Comercio, lo del Ejército Zapatista, por supuesto, la trágica pérdida de la vida de Colosio, que muchos en nuestro país se siguen apuntando hacia que este magnicidio lo confabuló Carlos Salinas de Gortari, que dicen que terminó con el reparto masivo de tierras, y eso es una total mentira. En el campo hemos sabido cómo han seguido personas como Germán Larrea, del Grupo México, así como con Carlos Slim, donde tanta gente, inclusive dando testimonios que yo lo he traído en videos, o en algún video, ellos mismos son las víctimas verdaderas de precisamente la prepotencia, la soberbia y la avaricia de estos empresarios. Además de que tantas personas, así se ha sabido que ha llegado el gobierno a quitarles sus tierras al sí porque sí, y nunca les han pagado lo que debían y se las quitaron sin su consentimiento, y eso es también otro de los pecados capitales del prianismo. El quinazo a su llegada al poder, Joaquín Hernández Galicia La Quina, quien fue detenido a principios del 89 acusado de homicidio y acopio de armas. La detención de quien fuere líder sindical de los trabajadores de petróleos mexicanos, fue interpretado como el golpe que todo presidente de la República quería dar, así como nos ha dicho nuestro actual presidente, que son únicamente simulaciones y chivos expiatorios dentro de cierto grado, no completamente, porque todas las personas tenemos el derecho a decir no a algo que no nos convenga, a no prestarnos a hacer algo que sabemos que nos va a quitar la tranquilidad de conciencia. Hay que pensar siempre en el futuro antes de tomar una decisión que, aunque probablemente tú creas que no, eso te puede pesar mucho en el futuro. Intentos de descarrilamiento. En la entrevista para el Universal señaló que el movimiento de Zapatista de Liberación Nacional y la precrisis económica fueron intentos de descarrilamiento del gobierno, como si ellos, como siempre, acusando como si fueran seres que vinieran de otro mundo, que se aparecieran aquí o vivieran en cuevas y hubieran salido a convencer a un grupo de personas en Chiapas. O sea, ¿quién puede ser tan ingenuo para creerles esto? Se titula, ha publicado varios libros, y así tantas cosas, ¿no? Lamentó la muerte de Fidel Castro, subastó Telmex, y de la que fue, ya después de que la subastó, ¿quién fue el que la compró? Carlos Slim, a quien además hay que reiterar que como uno de los grandes empresarios, y yo lo pongo entre comillas, pues
estuvo sumamente privilegiado porque se le condonaron miles de millones de dólares en impuestos, o únicamente se hizo pagar la ridiculez del 1 al 6% en ciertos casos. Y además que siempre tuvo, en lugar de estar pagando sueldos realmente dignos a sus trabajadores, porque además vende las cosas muy caras en sus tiendas y en sus restaurantes, dijo, mira, me salgo con la mía mucho más, poniéndolos más que nada a los empleados como comisionistas. O sea, esa idiosincrasia neoliberal empresarial, franca y sencillamente, tampoco sirvió en México. Dentro de las cuestiones con Zedillo, el error de diciembre fue un acontecimiento que dio como resultado la peor crisis en la historia más para acá moderna en México. Aquí dice, el gobierno y no se ofrecían al público y eran poco los conocidos por el público. Por ejemplo, las reservas internacionales en el 93 eran de 25.2 mil millones de dólares, un año después cayeron a 6.400 millones de dólares. Los 10 errores de Peña Nieto, y me voy a brincar lo de Calderón porque es un tema que ha estado sonando en tantos canales y no el de estos personajes, por eso me brinco hasta Peña Nieto. El 2 más 2, 5, ¿no? Con la terrible cosa que dijo, no, nos faltan como 5 minutos para llegar, no menos, como 10, que eso ejemplifica muy bien la manera de pensar de Peña Nieto. 1, los peores errores, cambiar la estrategia en materia de seguridad, como muchos gobernantes que inician, el deseo de marcar distancia entre tus antecesores prevaleció y ya vimos el resultado, toda esta inercia que seguimos viendo, herencia maldita de que nos dejó el prianismo por tantos malos manejos, por no darle dignidad a la gente con estudios, con trabajos bien remunerados, con el hecho de poder vivir en tus sueños y respetarte en el terruño donde naciste, porque también de esta herencia maldita, y lo pongo por supuesto a consideración, pues que muchas personas hayan tenido que emigrar a otros países legal o ilegalmente, precisamente por tantas situaciones que nos trajo el prianismo, también es otro ejemplo, y a todas esas y a tantas personas en un gran porcentaje, yo me imagino que les hubiera gustado haberse quedado a vivir en el país, pero no fue posible precisamente por las fallas garrafales de todos estos gobiernos, los abusos, la prepotencia, la soberbia y el hecho de no brindarnos apoyo. Pensar que la corrupción es algo cultural, el combate a la corrupción, como se comprobó en la campaña electoral, era una demanda ciudadana, quizá una de las más importantes, ¿no? Así como dicen, así que asumir que este fenómeno era algo cultural, dándole un carácter de casi inevitable, evitó que se presentaran acciones contundentes para terminar con esta práctica. Pues cómo no, si ya lo vimos con lo de los ejemplos de Rosario Robles, Juan Collado, Emilio Lozoya y los daños que le produjeron no solamente a las dependencias, sino al país entero. La corrupción es lo de ellos, ¿no? No ser eficaz en las obras planeadas, el tren México-Querétaro, el aeropuerto para la Ciudad de México, el paso express de Morelos, de Cuernavaca, y el sistema de peaje en autopistas son ejemplos de lo mal que se planearon y trataron de ejecutar algunas de las obras de infraestructura por parte de la administración saliente, además de tantas obras, sobre todo en el aspecto de los hospitales que quedaron inconclusas y otras cuestiones, el hecho de las concesiones que le dejaron a tantas empresas para las carreteras, el segundo piso que está ya en la Ciudad de México, porque el único tramo que se quedó como gratuito fue cuando fue jefe de gobierno nuestro presidente. Improvisar la comunicación social, el área de comunicación social de la presidencia se caracterizó por contar con titulares improvisados y que carecían de oficio o relaciones con los medios. El presidente fusible, los secretarios de Estado brillaban por su ausencia. A cada escándalo o denuncia era el propio expresidente quien salía a dar la cara, a tratar de explicar, pero sin información necesaria. El presidente de la estrategia electoral, en el 2008 el PRI tuvo una de las peores derrotas en su historia electoral, con un candidato que no logró ni para nada la identificación con el electorado. La imagen presidencial, permitir que la imagen del presidente fuera objeto de burlas, memes, parodias, no cuidar las palabras, permitir que se improvisara, tuvieron un costo alto para un político que trascendía, pero no es nada más de Peña Nieto. Desde lo que sucedió desde
desde Echeverría hasta Peña Nieto, el caso de Peña Nieto realmente fue lamentable por tantas cosas que sí, efectivamente, no salía a decir con lucidez, con que se notara esa preparación, el hecho de que dijera en la campaña electoral que le preguntaran cuál es uno de sus 3 libros favoritos y el cuate se quedó así frío y todavía le pregunta a la audiencia, pues no sé, y hasta le dice el cuate que le estaba haciendo la entrevista, no, pues podría ser la Biblia, sí, la Biblia, ¿y cuál es su pasaje favorito? Bueno, o sea, ¿me entienden? Un cuate nada preparado, ni siquiera conforme a una educación cultural, a un nivel educativo que debió de haber demostrado, ni siquiera eso demostró, y además perder los objetivos para gobernar. Finalmente el gobierno de Peña Nieto fue una administración sin rumbo claro, con un proyecto que se desinfló ante las primeras presiones, comprar un avión, eso lo compró Calderón, el avión presidencial, que además erróneamente, lamentablemente, y además de manera burlona, irónica, lo nombraron José María Morelos y Pavón a ese avión, y Morelos y Pavón no se lo merecía porque él fue el padre de la justicia en nuestro país, por eso su importancia. Además de reiterar que en el gobierno de Peña Nieto, 258.829 millones de pesos fueron desviados por 22 gobernadores durante su sexenio. Esto equivaldría a 6 veces el presupuesto anual para la UNAM, 9 veces el presupuesto para la CONACYT, la mitad del presupuesto para el sector salud, que es ahorita lo que mayormente están saliendo a atacar por ese lado a nuestro presidente, la oposición de quinta, los grupos fifís, las personas que están realmente peores, porque salen a creerle todo lo que salen a decir sus periodistas, comunicadores chayoteros, y además podría haber sido una cantidad suficiente para dar 10.353 millones de desayunos escolares con nutritivos, que recordemos que estamos en una guerra para erradicar la comida chatarra con leche, cereal integral y fruta. Y al respecto, hoy nuestro presidente está en Puebla y desde allá mandó un mensaje para reiterarlo, que es muy seguramente lo que vamos a escuchar en su primer informe de gobierno. Vamos a escuchar, porque de todo esto que les acabo de decir, esto lo resume por parte de nuestro presidente. Decir que la cuarta transformación significa, en esencia, que limpiemos de corrupción a México. Si me piden que yo lo diga rápido, aunque no hablo de corrido, y en lo que duro parado en un solo pie, y digo, si me preguntan qué es lo que propone, qué es lo que usted está haciendo, cómo va usted a sacar adelante, encabezando este movimiento, a nuestro pueblo, cómo va a sacar del atraso a México, cómo va a sacar de la pobreza a los mexicanos. Dígalo, mientras tarda parado en un solo pie. Voy a acabar con la corrupción. Ese es el plan. Me canso ganso. Hay que saber qué es lo que produce ese mal. Yo estoy convencido desde hace algún tiempo y ahora más, que el principal problema de México, el cáncer, es la corrupción. Entonces, sí hay otros problemas, desde luego, grandes, graves problemas nacionales, pero me estoy ocupando del principal problema, de erradicar el principal problema, que es la corrupción. Porque si lo analizamos bien, la corrupción es lo que ha dado al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Si lo analizamos bien, por la corrupción es que se desató la inseguridad y la violencia que estamos padeciendo. Porque si México tiene muchas riquezas, es de los países con más recursos naturales en el mundo. Ya quisieran países europeos, con todo respeto, o de otros continentes,
tener el potencial de recursos naturales que tenemos en México. Nos han saqueado por siglos y todavía tenemos muchísimos recursos. Tenemos buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, bosques, todavía quedan selvas, litorales, oro, plata, cobre, gas, petróleo, y un pueblo bueno, trabajador. Entonces, ¿por qué la pobreza? ¿Por qué la desigualdad? ¿Por qué el atraso? ¿Por qué la marginación? Por el mal gobierno y por la corrupción. Entonces, si esto lo resolvemos, se va a lograr el renacimiento de México. Yo estoy optimista y lo estoy ahora constatando. Definimos una fórmula para gobernar: no permitir la corrupción, no permitir los privilegios en el gobierno, que no haya un gobierno rico con pueblo pobre, que el gobierno sea austero, como decía el presidente Juárez, que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, que no haya derroches, que no haya gastos superfluos, que no haya lujos, extravagancias, y que se ahorre. Porque ¿qué sucedía? Se destinaba el presupuesto a mantener al gobierno. No le llegaba el presupuesto al pueblo. Una parte del presupuesto iba a unas cuantas manos porque se lo robaban. Y otra parte se dedicaba a mantener al gobierno, porque el gobierno estaba ensimismado. Todo el presupuesto para pagar sueldos elevadísimos, para mantener privilegios. Entonces, ¿cuánto le llegaba al pueblo del presupuesto? Muy poco. El gobierno le costaba mucho al pueblo. Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Gobiernos mantenidos, buenos para nada, sumamente irresponsables, sumamente abusivos, dejando a este país con una capacidad en el orden de las personas, los seres humanos con las que contamos, llenos de experiencia, llenos de capacidad, y coartar los sueños debido a que no se nos dieron esas escuelas, esas oportunidades, que de eso venimos saliendo. Estamos en un proceso de revertir todo eso, y que por eso es tan indispensable que cada uno lo sintamos como nuestra responsabilidad de revertirlo. Así como muestra la gráfica, y los números son fríos, por ende, a estos números no se les puede fallar, de venir de gobiernos que nos venían atendiendo de buena manera hasta antes de 1982, aunque se asome un 0.26%, son miles de millones de pesos. De ahí lo bajó Salinas de Gortari a 0.18%, pero hay que recordar también la cuestión que él formuló de crear el FOBAPROA, que era un fondo precisamente para los banqueros, y que como se les disparó, no se demostraron que no se podían controlar. Lo más fácil que se le hizo a Salinas y a Zedillo fue hacerlo una deuda pública, haciendo sobre todo Salinas como culpable a Zedillo, pero Zedillo tiene tan la culpa por haber llegado a ser presidente y aceptar esa triquiñuela, ¿no? Luego de ahí, del 94 al 2000, en el gobierno de Zedillo brinca del 0.18 de Salinas hasta el 0.70, y de ahí nos vamos al de Fox, que se fue, bajó al 0.59, pero esto se incrementa, el endeudamiento neto acumulado del sector público, y en el de Felipe Calderón se va hasta la ultraestratosfera, con el 3.60%,
y lo de Peña Nieto a la 1.29. Nada más para terminar, amigos y amigas, rápidamente. El falso discurso de un México próspero, el Plan Nacional de Desarrollo de Peña Nieto, al igual que ocurrió con el Plan Nacional de Desarrollo de Calderón, los buenos deseos y objetivos plasmados en favor en el papel por la gestión de Peña Nieto distan mucho de cumplirse. Peña Nieto indica que su gobierno procurará el manejo prudente de la política fiscal, puros engaños y mentiras envueltas en promesas, pura demagogia. Sin embargo, las cifras oficiales indicaron que en lo que fue de su sexenio el país se conservó en una tendencia considerablemente deficitaria, deficitaria en materia de balance del sector público, teniendo cifras bastante similares a las presentadas en el sexenio de Calderón. Más abajo aquí dice: si bien ha estado privilegiado el acceso a recursos vía el endeudamiento interno, la magnitud de esta deuda ha crecido a un ritmo incesante. Parecería hacer que las autoridades no ven un comportamiento riesgoso en esa tendencia. Por otra parte, es necesario destacar que a pesar de tratarse del endeudamiento interno, buena parte de la emisión de valores de gobierno ha sido acaparada en manos de extranjeros. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, en 2013, un 35.7% de los valores gubernamentales estaban en manos de inversionistas foráneos. Ya lo vimos con otro ejemplo de nuestro presidente pidiéndole a las compañías extranjeras mineras que también no se pasen de lanzas y le paguen lo mismo a nuestros trabajadores mineros, así como le pagan a ellos a sus empleados en sus países. Por dar un ejemplo, el caso de Iberdrola, dar contratos extranjeros por parte sobre todo de Calderón, para en lugar de ser autosuficientes como lo éramos también en la producción de energía, en el cumplimiento de poder refinar nuestro propio petróleo, que eso por supuesto viene diseñado desde Salinas de Gortari para chatarrizar las refinerías, y que no será posible que nos baje la gasolina hasta el 2021 ya que estén rehabilitadas las refinerías, y la nueva en Dos Bocas, Tabasco, que eso también es un hecho que marca nuestra cuarta transformación, que es un gobierno de hechos, no nada más de palabras, y que en otras cuestiones, pues precisamente corregirlas no se puede en el transcurso de meses, probablemente ni siquiera en 2 años. Lo empezaremos a observar en 3 años y medio, es lo que yo pienso, esperando estar bien por ese concepto, o que ocurra antes, ¿no? Eso es lo mejor. Amigos y amigas, estamos a unas cuantas horas del primer informe de gobierno de la Cuarta Transformación. Seguimos viendo ataques incesantes, sobre todo en redes sociales. Destaca más Twitter, de todos estos fifís, personas que realmente están chayoteadas, que únicamente creen lo que a ellos se les ocurre decir, y simple y sencillamente también en otros entornos, porque no les cae bien nuestro presidente, un hombre realmente arduamente trabajador, realmente patriota, y que realmente su plan de nación lo revela qué tan consciente es. Corregir las cosas requiere de un esfuerzo. Todas esas personas, la vida se les hará tan fácil, yo no los creo, están actuando de manera realmente inconsciente, están fomentando su inconsciencia, su inmadurez y su real amor por el país en donde nacieron, han estudiado y han trabajado. Realmente qué ridícula es toda esa gente. Esperándolos ver en el siguiente video, por favor, recordándoles que yo mañana en las afueras de Palacio Nacional, yo estaré con mucho gusto yéndoles a hacer esa labor de transmitirles lo que ocurra en los alrededores antes, durante y después del informe. Yo veré a ver a quién puedo entrevistar, ya sean youtubers, algún personaje de nuestro gobierno, aunque sea esté siendo entrevistado por otro medio, me acercaré para que ustedes lo atestiguen desde mi canal. Y para mí es un gusto apoyar y apuntalar la Cuarta Transformación, porque yo sé el gran monstruo que se está combatiendo, que nos dejó así el prianismo, el cochinero en el que nos metieron, el cochinero que se empeñaron además en engrandecer, y la Cuarta Transformación por eso requiere de más empeño, requiere de fe y requiere de la corrección de la conducta de todos nosotros para apoyar así mejor, darle brillo y darle fuerza a nuestro país. Que estén muy bien, hasta la próxima.